vamos a ir con nuestro próximo invitado, el máster David Rico, a quien le agradecemos. David, ¿cómo le va? Buenos días. Allá, buenas tardes en Madrid. Muy buenas tardes y buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora en Ecuador. Un saludo. Muy bien. Igual por allá. Usted viene la próxima semana, según nos decía, a Quito, ¿no? Así es, estaré por allá, bueno, el 17 de agosto, que es la semana que viene, pero sí, estaré por allá. Bueno, por varias razones, entre Sí. ellas porque estaré participando en un bootcamp que hemos desarrollado sobre comunicación política y campañas electorales que vamos a dar en la Cámara de Comercio de Quito. ¿Quiénes más que usted sepa están en el bootcamp? Sí, vamos a estar varios consultores, entre ellos el argentino Fernando Opaso, el ecuatoriano, bueno, hay varios ecuatorianos, ¿no? Que incluso algunos de mucho recorrido en la consultoría política en el Ecuador, como Camilo Severino, Tatiana Larrea, bueno, van a estar varios amigos que forman parte del equipo y que, bueno, nos van a acompañar de otras partes también, ¿no? Como Gabriel Serpa, quien es un investigador, en este caso venezolano, va a estar el boliviano Iván Pinto, Grace Jiménez, que es ecuatoriana, también Margarita Durán, que incluso, bueno, tiene amplio recorrido allí en Ah, Guayas. estuvo aquí la semana pasada con nosotros. Sí, sí, nos va a acompañar en el evento Camilo Rojas, que es un colombiano, un consultor político colombiano conocido, a Mauri Mogollón, que es venezolano, Pedro Mendoza, que es también un consultor creativo, él es un poco más hacia el marketing, que es mexicano, como les decía, Tatiana Larrea, que también es bastante conocida en Ecuador, y bueno, quien les habla, que voy a dar sobre estrategia de campañas electorales y comunicación política. Qué bueno. ¿Mm? Y creo que va a ser un excelente bootcamp, o acá le podríamos decir también seminario, conferencia, pero realmente el Sí, bootcamp quiere decir que son varios los que van a participar. También estará Antonio exacto. Solá, su compatriota, por el lado de España. Ujú. Y entiendo que estará, no creo que presencial, que seguramente será por videoconferencia la lideresa venezolana María Corina Machado. Si, me avisa si está Julio con nosotros para también ir. ¿Qué le parece al sitio si vamos primero con Julio y Correcto, luego con sus preguntas? correcto, claro que sí. Don Julio Osvaldo Ayala Serra. Ahí está como en Sí, silencio. gracias, Andrés, Este, gracias. ok. Qué gusto de saludar al máster David Rico, que desde España nos va a orientar con sus conocimientos. ¿Qué le parece la situación que vive hoy por hoy Venezuela políticamente? Diera la impresión, al menos yo la tengo, pero quisiera su criterio, de que el tema se va a ir diluyendo como se diluyó hace algunos años ya, porque en esta oportunidad nuevamente le sacan orden de prisión a los principales de la oposición, se mantienen con un ejército dócil, firme, una policía, gente armada. Es muy difícil la situación. Con su experiencia y conocimientos políticos, ¿usted cree que la estrategia que está manejando la oposición y el gobierno venezolano son las adecuadas? Vale, eso es una pregunta muy compleja de responder, digamos, me puede llevar un poco de tiempo, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. Lo primero es que todo proceso de cambio, de transición de una dictadura a una democracia lleva mucho tiempo, ¿no? Es raro, es muy difícil que ocurra de la noche a la mañana. En la mayoría de los casos puede traer muchos inconvenientes sociales y políticos que puedan traer incluso violencia en las calles. Ahora, no va a ocurrir de forma netamente pacífica en el caso venezolano, porque a diferencia de otras dictaduras, como por ejemplo la de Pinochet, que cayó después de un referéndum de manera relativamente pacífica, y digo relativamente porque no fue del todo pacífica, a pesar de que sí hay elementos y experiencias en la historia, también es cierto que la actitud delincuencial del gobierno venezolano hace que sea distinto el tratamiento. Entonces,
cuando tú pones en la ecuación la forma de ejecutar la violencia y la forma de ejecutar la arremetida en contra de los manifestantes pacíficos por parte de las autoridades venezolanas, tú te das cuenta que es difícil que vaya a ser un proceso de negociación democrático y pacífico. Es decir, tiene que haber obligatoriamente presión de todas partes, presión nacional, presión a lo interno, en donde se mantenga algunos focos de, no de violencia, pero sí de manifestaciones totalmente pacíficas, en donde participe la sociedad venezolana manifestándose en contra de la dictadura, una presión externa por parte de los venezolanos en el exterior, pero también por parte de la comunidad internacional que genere un cerco internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro y una presión entre los negociadores para que lleguen a a ver, en una negociación lo habitual es que el resultado no le guste a ninguna de las partes, pero se sientan cómodos ambas partes, ¿no? Es decir, eso es lo que ocurre en una negociación. Y es lógico y natural que la negociación tarde tiempo. En ese camino tiene que haber presiones desde lo externo y desde lo interno. Ahora, también comprendo muy bien, porque es muy complicado vivir o manifestarse en una situación de tanta violencia por parte de las autoridades. Es difícil, es complicado, genera miedo. El venezolano hoy tiene miedo. Toda la gente que conozco que está en Venezuela tiene muchísimo miedo de salir a las calles, de que le revisen su teléfono, porque hoy la policía está revisando los celulares de la gente en la calle. Y el que tiene algún mensaje en contra o un grupo de WhatsApp en contra de Maduro, se lo llevan preso solamente por tener un mensaje negativo en contra del presidente Nicolás Maduro. Por consiguiente, esa situación de miedo, de temor, hace también que se paralice la gente, que deje de salir a la calle, que no proteste, y esa no protesta también es perjudicial de cara a la presión interna que debe existir para que los diferentes elementos que generan, digamos, el sostén de la dictadura puedan tomar acción, pues se hace más complicado si no hay una presión interna. Entonces, dicho esto, te respondo. Desde el punto de vista del interno, a pesar de que lo entiendo y a pesar de que comprendo el miedo que genera salir a la calle, debe existir por la vía pacífica y no violenta manifestaciones que permitan a la gente mantenerse o mantener su descontento por el fraude al que han sido sometidos, ¿no? Tiene el micrófono apagado. Pero digo, una situación como la que manifiestas va a determinar, va a determinar que esto sea a muy largo plazo, seguramente. Esto no determina una acción rápida como debería ser. 8 millones de venezolanos fuera del país también lo hicieron por miedo, por necesidad. Y a la hora de la verdad, seguramente viene otra oleada de gente que tiene que escapar de Venezuela. Hasta sus propios dirigentes, ya ahorita tengo entendido, muchos de ellos están en la clandestinidad, David. Sí, aquí Julio te digo algo y quiero tratar de ser lo más honesto y sincero posible. La salida de dictadores como de Adolfo Hitler se dieron gracias a el trabajo mancomunado del mundo entero. Bien, la salida de dictadores como Gaddafi o como Saddam Hussein también se dio con el concierto internacional. De salidas como las de Tito o las de Ceausescu en Rumanía, no se dio tampoco de la noche a la mañana, ni se dio solamente por lo que hicieron los rumanos en el caso de Ceausescu. O sea, fue una conformación de muchos países que ayudaron también a la salida de estos dictadores. En el caso de Latinoamérica, les quiero decir algo a los amigos ecuatorianos, y se los quiero decir con total honestidad, no es ya problema solo de los venezolanos. Esto es un problema regional. Y es un problema regional por todos los problemas que genera y que va a generar
una dictadura como la que viene, porque la que viene es peor de la que hemos vivido hasta ahora, bien, la que viene, la dictadura que viene y lo que viene para Venezuela ahora va a ser un problema regional, no solo por la dictadura en sí, la dictadura per se, la violación de derechos humanos, la violación de libertades, lo irracional de un gobierno que además puede un día querer atacar a Guyana o incluso a Colombia solamente porque se levantan de mal humor o con ganas de matar a alguien, porque así son de locos estos tipos. Pero más allá de eso, hemos salido 8 millones de venezolanos en los últimos 10 años. Pero el problema que viene es que al menos el 40% de la población que vive en Venezuela, que son al menos 8 millones de personas más, están dispuestas a salir mañana de Venezuela con tal de vivir en libertad. Esa situación se da, y todas las encuestas lo recogen, y es que si Maduro se queda a gobernar, estamos hablando que a partir de enero vamos a tener una migración de 8 millones de personas que se van a querer ir como sea. Y no hay forma humana de detener esa avalancha de gente. No va a haber forma de que Colombia o Brasil puedan sostener con un muro, digamos, esa salida brutal de personas que va a haber. No existe país en la Tierra que sea capaz de sostener una migración tan brutal como de 8 millones de personas, más. Entonces, esto va a ser un problema global, esto va a ser un problema para Colombia, para Ecuador, para Panamá, para México, para Estados Unidos incluso, pero para Perú, para Chile, para Argentina, para Bolivia y Paraguay. Va a ser un problema serio, muy, muy serio. Entonces, aquí, a diferencia de la dictadura cubana, en donde los cubanos lo tienen más difícil por ser una isla cárcel prácticamente, Venezuela no tiene esas condiciones. La frontera venezolana es descomunal, es grandísima, y salir de Venezuela va a ser muy fácil por tierra. Entonces, el hecho de buscar una solución ya no es un problema solo de los venezolanos, lamentablemente. Y lamentablemente aquí sí necesitamos del concierto internacional para poder llegar a una solución y poder devolverle a Venezuela la libertad y la democracia. Gracias, David. Andrés, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, Julio. Las 10:29 en el territorio continental, el Ecuador. 9:29 en nuestro territorio insular de las Islas Galápagos. Don Alcides Montilla. Oiga, David, ¿cómo toma usted la decisión del gobierno de Chile que no reconoce como ganador a Edmundo González? Porque cree que eso sería como repetir la experiencia de Juan Guaidó. Eh, Esto fue Argentina, si mal no recuerdo, que lo dijo ayer. Lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores ayer, Alberto Van Claveren, que no reconoce al candidato presidencial venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones para no repetir las experiencias de Juan Guaidó. Sí, a ver, hay dos elementos allí, ¿no? Primero, el concierto internacional ve dos cosas. La primera, que hay una negociación. Bien, en esa negociación puede haber algunos elementos que hoy están negociando y que permita que la negociación se centre en el reconocimiento de los resultados primero a lo interno para después entrar a el reconocimiento externo. Por consiguiente, puede estar pasando que exista una petición expresa en función de los términos de la negociación para que los gobiernos esperen a que exista una resolución por parte del equipo negociador antes de tomar postura. Esto puede ser una de las primeras razones. Otra de las razones es que también pueden estar esperando que exista algún tipo de acción de calle en Venezuela, dentro de Venezuela, para que la presión internacional también sea más firme. Si no hay presión interna, bien, no va a haber presión internacional. Y la presión internacional se puede desinflar si se desinfla la presión interna. Por consiguiente, aquí es donde yo creo que para que haya un quiebre real, tanto interno como externo, tiene que haber más presión interna. Y este es, yo creo, el mayor error que está cometiendo la oposición venezolana al no generar mayor presión interna. Pero lo entiendo también
porque ya no se le puede pedir más al pueblo venezolano. Ya el pueblo venezolano ha dado muchos muertos y muchos presos, y sí hay mucho miedo en las calles de Venezuela. Momentos se están analizando una serie de probabilidades o salidas. Eso, la llamada salida democrática, de que la propuesta de Colombia, Brasil y México es que haya un diálogo entre Maduro con González sin la presencia de María Corina Machado. Por el otro lado, Estados Unidos lo veo como un país ambiguo porque en la mañana dice que sí reconoce a Juan, digo, a Edmundo González y en la tarde dice que no. Y Panamá que propone una especie como de cumbre regional de presidentes para tratar el tema. Y Petro que también anda haciendo planteamientos a cada rato, ¿verdad? Eh, Hay muchas propuestas, hay muchas probabilidades de diálogos, pero todo eso, dicen los venezolanos, es una manera de Maduro para comprar tiempo, diluir las protestas y que todo quede en nada, llegar a diciembre y todo el mundo se ha olvidado y ya Maduro sigue siendo otra vez presidente eterno. Mira, a ver, efectivamente existen de parte de los gobiernos democráticos varias propuestas porque no encuentran una fórmula final adecuada para poder enfrentar a una dictadura de este talante. No ha habido en el proceso político moderno, en los últimos 30 años en Latinoamérica, un gobierno tan despiadado como el venezolano. No existe. No, en la historia moderna de nuestro continente no ha habido el ejemplo de una dictadura tan brutal y despiadada, pero también es cierto que el tiempo corre en favor de el dictador. Entonces, si se siguen aplazando los tiempos y si se sigue corriendo la arruga, puede terminar beneficiando efectivamente a Nicolás Maduro. Ahora bien, yo también creo que la negociación en este caso puede ser muy larga y todo va a depender de qué ocurra, pero, pero sin presión interna va a ser difícil que le cueste caro al dictador. Bien, hay que subirle el costo político a la negociación por parte del gobierno nacional. Si no existe más presión interna, es difícil que esto pueda llegar a un término. Ahora bien, yo quiero ser claro en esto. Aquí son muchos elementos los que están en juego. Es la geopolítica internacional, son los factores de poder reinantes, es la migración venezolana que puede venir de nuevo y que puede generar un problema grave en diferentes países del continente. Porque imagínate que llegue, no estamos hablando de 8 millones, pero imagínate que Ecuador llegue 1 millón de venezolanos más. El problema social y político que puede haber en el Ecuador es grandísimo, es grandísimo. Entonces, o sea, yo estoy seguro que hoy los países que están involucrados en la negociación, este elemento lo tienen como un elemento clave para llegar a un acuerdo y a una salida que permita volver a la democracia y que permita que los venezolanos no solamente se queden en su país, sino que podamos volver a Venezuela a levantar el país en una democracia que lo permita. Así que, dicho esto, yo creo que insisto en que a pesar de que yo creo que se están cometiendo algunos errores de punto de vista de la acción política, creo que puertas adentro en la negociación se están logrando cosas y el resultado de eso es el cambio de discurso de algunos países como Chile o Argentina. Las 10 de la mañana con 36 minutos. David, una última inquietud de mi parte. En efecto, no hemos tenido dictaduras tan represivas y brutales en América Latina en estos últimos, yo diría, desde la década de los 80 para acá, ¿no? Antes sí, tanto en Argentina, en Chile, en República Dominicana con Trujillo, el Somozato, etcétera. Pero esta de Venezuela, la de Nicaragua, son realmente pues otro nivel
dictatorial, ¿no? Sobre todo de falta de libertades y de represión. Ahora, ante esto se han mostrado totalmente indolentes y totalmente inefectivos la OEA, la ONU y todos los organismos que puedan haber para hacer respetar derechos humanos y libertades, ¿no? Yo creo que tiene que haber una discusión por parte de los países democráticos y los partidos democráticos del mundo en torno a la utilidad de los organismos internacionales o supranacionales. Efectivamente, yo creo que no están sirviendo para nada. De hecho, la existencia de Daniel Ortega, la existencia de Nicolás Maduro, la existencia de Díaz-Canel y después históricamente más reciente o no tan lejano, pero más reciente, conflictos en África que han generado millones de muertos también por Sí, dictaduras allá, brutales. exacto, por la ONU, lo de África y Medio Oriente, ¿no? Total. Entonces, lo que está pasando ahora en Bangladesh, que lograron la libertad, pero entonces ahora hay grupos nacionalistas que están aniquilando a hindúes que viven en Bangladesh. Esta mañana amanecimos con imágenes grotescas como que en varios puentes de Bangladesh amanecieron guindados, colgados por el cuello, por las piernas, ciudadanos hindúes, o sea, de la India. Eh, lo que demuestra que tiene que haber un poco más por parte de las autoridades internacionales que pues, forman parte de la ONU, la OEA y todas estas organizaciones internacionales, tiene que haber alguna suerte, algo que les permita interceder de manera mucho más frontal ante la situación que viven los países. Los cascos azules estuvieron en Ruanda cuando la guerra entre Tutsis y Hutus, y una de las cosas que decían los cascos azules que no podían hacer nada cuando incluso estaban cayendo a machetazos a mujeres, niños, ancianos en sus caras. Entonces, si esto es así, si eso ha ocurrido en otros países, yo entiendo que no va a ser diferente con Nicaragua, Venezuela o Cuba, no tiene que serlo, pero al contrario, tiene que haber una discusión real entre los países democráticos del mundo para empezar a pensar cuál es la utilidad de este tipo de organizaciones. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la OEA? Más allá de dar comunicados y de lamentaciones en forma de cartas colgadas en Twitter, eso no sirve para nada. Eso no lleva a nada, no resulta en ningún tipo de solución dirigida a subsanar lo que ocurre en estos países. Entonces, yo sí creo que tiene que existir ese diálogo democrático incluso, pero que tiene que darse en los congresos de nuestros países, en los medios de comunicación, y que le empecemos a decir a los políticos que esto no sirve para nada y que tiene que haber alguna instancia en donde de verdad se respete la democracia, en donde de verdad se impulse las libertades. Hoy tenemos menos países democráticos que hace 20 años. La democracia se está perdiendo en el mundo. Cada día tenemos menos países democráticos. Cada día los ciudadanos encuentran en la democracia un sistema menos perfectible. Cada día existen más ciudadanos, según las diferentes encuestas a nivel mundial, que creen en la democracia. De hecho, es la primera vez en la historia desde que se ha construido países democráticos en Occidente, en donde más del 50% de la población les da lo mismo si viven en democracia o no. Muy Esto bien. tiene que ser una reflexión importante entre los partidos y los países para saber qué se está haciendo y que no vaya a existir la posibilidad de que retornemos a un periodo en donde las dictaduras sean lo normal. Así es, en donde vuelvan los dinosaurios. Nadie quiere eso. Ujú. Gracias al máster David Rico desde Madrid, desde España, por estar con nosotros, consultor político internacional, pues venezolano, español y también ecuatoriano, que su madre es nacida en La Tacunga, que estará la próxima semana en el bootcamp que habrá en Quito desde el 17 de agosto. Muy gentil, nosotros nos vamos a ir y muy buenos días, buenas tardes allá. Nos vamos a ir a la pausa comercial.